Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, desde que recibí el primero de sus relatos en la bandeja desolada, los he agradecido todos y cada uno de ellos, ya que han sido de suma importancia y me han ayudado a darle continuidad a nuestra macabra travesía. Sin embargo, estarán de acuerdo, querida audiencia, de algunos viajes para acá, los pasajeros que me han hecho el favor de enviar sus experiencias y me han concedido el enorme honor de narrarlas en este espacio, se han estado, como comúnmente se dice, volando la barda. Y hoy no es la excepción. Estimados pasajeros, el motor de nuestro autobús del terror ya está encendido y se está calentando. Y mientras van tomando sus lugares, les pido que se preparen, porque hoy conocerán 5 variadas historias verídicas que los mantendrán al borde del asiento. Así que si son tan amables, por favor inclínenlo, abrochen su cinturón, relájense y durante los próximos 40 minutos echen a volar su imaginación, ya que nuestro escalofriante camino está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Comida china. Dicen que uno no elige dónde trabaja, sino que el trabajo lo encuentra a uno. Y si no me creen, déjenme contarles cómo terminé yo, un mexicalense de hueso colorado, trabajando en un restaurante de comida china en Mexicali. Sí, ya sé, suena a chiste local, porque si algo se dice de esta ciudad, además del calor infernal y el sol que parece personal, es que aquí la comida china es casi patrimonio cultural. Así que cuando me ofrecieron trabajo en un restaurante de ese giro, no lo pensé demasiado. ¿Qué puede salir mal?, me dije. Spoiler: todo. Al principio mis compañeros pensé que bromeaban conmigo, aludiendo a la manifestación de fenómenos extraños en el lugar. Pero yo bromeaba con ellos. Les decía que seguro el único fantasma del lugar iba a ser yo, cayéndome de sueño en el turno nocturno. El restaurante era grande, viejo, con paredes de madera oscura y una cocina que nunca parecía estar del todo limpia, por más que talláramos. Sí, había algo raro en el ambiente, pero uno se acostumbra. La primera noche que cerré tarde, lo escuché. Un lamento. No un grito. No un susurro. Era un lamento largo, ahogado, como de alguien que lleva demasiado tiempo llorando, pero sin aire. Me quedé quieto, con el trapeador en las manos, tratando de ubicar de dónde venía. Pensé que quizá era alguna clienta afuera o una vecina del callejón, pero no. El sonido no tenía dirección, simplemente estaba ahí, como si se manifestara en el aire. ¿Escucharon eso?, pregunté al día siguiente. Mis compañeros se miraron entre ellos. Nadie se rió. Nadie bromeó. Uno de los cocineros, un señor que llevaba años ahí, solo me dijo: «Ya empezaste a oírla». Desde entonces, el lamento se volvió parte de las noches. Aparecía y desaparecía. A veces en la cocina, a veces cerca de los baños, otras justo detrás de ti, aunque al voltear no hubiera nadie. Pero eso no fue lo peor. Poco después, comenzaron a hablar de el niño. Yo no creía en esas cosas hasta que lo vi. O más bien, no lo vi. Era una silueta pequeña, baja, que cruzaba del pasillo del almacén. Siempre de reojo, siempre justo cuando no estabas mirando de frente. La primera vez pensé que era un reflejo. La segunda que era cansancio. La tercera,
Sentí cómo se me helaba la sangre. Cierta noche, mientras limpiaba el baño de empleados, me azotaron la puerta con una fuerza brutal. El golpe retumbó en todo el lugar. «Oigan», grité, «no sean así». Abrí la puerta y el pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban y en el espejo, por un segundo, juraría que vi la marca de una mano pequeña, marcada desde el otro lado del cristal. Después vinieron los objetos, utensilios que cambiaban de lugar, ollas que aparecían donde nadie las había dejado, trapos mojados, doblados con cuidado sobre mesas limpias. Pero los cuchillos eran otra cosa. Siempre desaparecían, y siempre aparecían en lugares imposibles. Una noche los dejé contados. Al día siguiente, uno estaba dentro del refrigerador, otro sobre una repisa alta, uno más clavado en una tabla, como si alguien hubiera probado su filo con rabia. El ambiente se volvió pesado. Nadie quería quedarse solo. El calor era insoportable, incluso de noche. El silencio, espeso. Y entonces, el lamento volvió, más cerca que nunca. Venía de la cocina, o eso creí. Encendí una luz, luego otra. El sonido se hizo más claro, más húmedo, como si el llanto burbujeara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando entendí algo horrible. No venía del aire, venía de abajo, del fregadero. Me acerqué lentamente. El agua goteaba. Cada gota sonaba como un segundo que no debía existir. Incliné el rostro y el lamento salía del drenaje. Como si alguien llorara atrapado en las tuberías. Como si aquella mujer estuviera ahí debajo, ahogada, suplicando desde las entrañas del edificio. Retrocedí, tropecé, y juré escuchar una voz mezclada con el llanto. Una voz que no gritaba, rogaba. No dormí esa noche, pero lo peor estaba por venir. Una mañana, al llegar al trabajo, el restaurante estaba en silencio absoluto. Demasiado. Entramos todos juntos y entonces lo vimos. Todos los cuchillos estaban clavados en la pared de madera. No al azar, no como un ataque de furia. Formaban un patrón. Nos acercamos temblando y entendimos. Los cuchillos formaban letras. Una frase torcida, marcada con acero, escrita por alguien que no tenía manos, solo desesperación. Decía: «Sáquennos de aquí». Nadie habló. Alguien comenzó a llorar. Otro renunció ese mismo día. Yo sigo yendo, porque necesito el trabajo. Pero cada vez que lavo platos, evito mirar el desagüe. Cada vez que escucho agua correr, contengo la respiración. No diré el nombre del restaurante. No quiero hacerle una imagen negativa, pero si eres de Mexicali, o si algún día vienes de visita y decides comer comida china, pon atención, escucha bien, porque tal vez, mientras disfrutas de tu comida distraído, puede que escuches un lamento salir de la tubería, o peor aún, de reojo, veas a un niño observándote desde el pasillo. Los ojos que no eran de mi madre.
Nunca pensé que lo sobrenatural iba a tocar a mi familia, mucho menos tan lejos de nuestro origen. Vivimos en Chicago desde hace años. Somos una familia mexicana común, de esas que cargan sus creencias, costumbres y rezos como una forma de no perderse en un país ajeno. Mi madre siempre fue fuerte, de carácter firme, creyente. Por eso cuando comenzó a enfermar, nadie supo explicarlo. Todo comenzó de manera sutil. Dolores de cabeza, mareos repentinos, un cansancio extraño que no se le quitaba ni con descanso. Luego vinieron las noches en vela, la falta de apetito, los temblores en las manos. La llevamos con doctores, especialistas. Le hicieron estudios, análisis, pruebas de todo tipo. Todo salía bien. Está sana, decían. No encontramos nada. Pero yo veía cómo se apagaba. Había días en los que despertaba sudando, con la mirada perdida. Otras veces se quedaba quieta, mirando a un punto fijo en la pared, como si escuchara algo que yo no podía oír. Fue entonces cuando empezaron las palabras raras, susurros, frases inconexas, lenguas que no reconocía. No gritaba. Eso habría sido más fácil de aceptar. Lo que hacía era murmurar, como si conversara con alguien muy cerca, alguien invisible. Posterior y, por si fuera poco, comenzaron a aparecer los rasguños, de la noche a la mañana. Eran heridas que veíamos cuando ella despertaba, como si afiladas garras hubieran hecho estragos sobre su piel. Desesperadas, decidimos buscar entonces ayuda espiritual. No fue una decisión impulsiva, fue el último recurso. Buscamos una iglesia católica acorde a nuestra fe, un lugar tranquilo, discreto. Así dimos con aquel templo antiguo, de muros fríos y olor a incienso viejo. El sacerdote nos recibió en la sacristía. Era un hombre mayor, de voz serena, mirada cansada. Escuchó con atención todo lo que le contamos. Mi madre permanecía sentada, callada, con las manos cruzadas. De pronto, el padre dejó de hablar. Se quedó en silencio, mirándola. El silencio fue peor que cualquier palabra. Es la segunda vez, dijo finalmente. La segunda vez en toda mi carrera. La segunda vez de que, padre, lo interrumpí. Él tragó saliva. La segunda vez que veo que el maligno se manifiesta a través de los ojos de una persona. Sentí que el piso se me iba. Volté a ver a mi madre y fue entonces cuando lo noté. Sus ojos ya no eran los de siempre. No parpadeaban, no reflejaban luz. Tenían una forma extraña, delgada, como los de un felino. Mi madre ya no estaba ahí. El sacerdote reaccionó de inmediato. Me tomó del brazo y me sacó de la sacristía, con una firmeza que no admitía preguntas. Cerró la puerta tras de sí. Desde afuera, solo pude escuchar gritos. No uno, muchos. Voces superpuestas, risas profundas, lamentos desgarradores, sonidos que no parecían humanos. Golpes. Rezos acelerados. Un llanto que parecía venir desde lejos y muy adentro. Y sobre todo, entre todo eso sobresalía un sonido animal, salvaje, como el de un gato. Yo no lo podía creer. Mi madre había comenzado a maullar. Me quedé ahí, paralizada,
rezando como nunca en mi vida. Cuando todo se calmó, el sacerdote salió. Estaba pálido, empapado en sudor, agotado. ¿Qué pasó, padre?, pregunté con la voz rota. Él me miró fijamente y dijo una frase que jamás he podido olvidar. Ya lo sabes, hija. El diablo siempre cuida de sus presas. Me explicó que mi madre estaba bajo la influencia de una entidad demoníaca, que no había llegado sola, que alguien o algo había abierto la puerta. ¿Practican juegos extraños, ouija, rituales?, preguntó. Negué de inmediato, pero algo en su mirada me hizo dudar. Esa noche pensé y pensé, hasta que lo recordé. El cuadro, un regalo. Una mujer de origen cubano se lo había dado a mi madre semanas antes. Un cuadro de un santo, hermoso, antiguo, aparentemente inofensivo. Fue después de colocarlo en casa, cuando comenzaron los malestares. El sacerdote nos pidió que regresáramos con la imagen. Así lo hicimos. Cuando el padre vio el cuadro, frunció el ceño. No lo tocó. Lo observó en silencio. Aquí está, dijo con certeza. Esto es lo que abrió la puerta. ¿Cómo dice, padre?, preguntamos. Nos pidió que miráramos con atención, detalle por detalle, y entonces lo vi. Las manos del santo no eran manos, eran garras. Garras de felino, disimuladas entre sombras y pliegues, algo que no notas a simple vista, pero que una vez visto, no puedes ignorar. El sacerdote explicó que muchas imágenes supuestamente religiosas esconden símbolos oscuros, puestos ahí a propósito, que son usados como vehículos, puertas, conductos. Este cuadro en particular que nos habían obsequiado estaba dedicado hacia una entidad obscura, a un ente demoníaco que incluso tiene un nombre específico, pero que no lo vamos a mencionar por obvias razones. Solamente les voy a decir que este demonio cuenta con las características propias de un felino. Para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, mi madre fue sometida a varios rituales. Lentamente volvió a ser ella. Recuperó su salud, su mirada, su voz. Nunca volvimos a saber de aquella mujer que nos regaló el cuadro. Nunca supimos si su intención fue deshacerse de la imagen o entregarnos a algo mucho peor. Desde entonces, reviso cada figura religiosa que entra a mi casa, cada detalle, cada sombra. Porque aprendí algo terrible. A veces el mal no se presenta con cuernos. A veces se esconde detrás incluso de una imagen religiosa y espera, acechante, a su presa. Aquí es tierra de brujas. Prefiero permanecer en el anonimato. No porque tema que no me crean, sino porque hay cosas que, una vez dichas, en voz alta, parecen volver a buscarte. Llegué a Veracruz desde mi ciudad de origen, buscando trabajo, nada más. Un nuevo comienzo, aire distinto, oportunidades. Me establecí en una zona semirural, cerca de cerros bajos y caminos que por las noches se volvían demasiado silenciosos. Desde el primer día, la gente me advirtió algo. Aquí es tierra de brujas, me dijeron. Yo me reí. Siempre pensé que esas historias eran exageraciones, formas de asustar a los forasteros,
o simples leyendas heredadas por costumbre. No les di importancia. Al final, cada lugar tiene sus cuentos. Conseguí trabajo en una gasolinera a la orilla de la carretera. Era un sitio tranquilo, solitario de noche, iluminado apenas por los focos del área de carga y el letrero viejo que parpadeaba cuando quería. Después de un tiempo, me tocó cubrir el turno nocturno. Aquella noche parecía como cualquier otra. Solo estábamos un compañero y yo. Platicábamos para matar el tiempo, hablando de tonterías, del calor, de la vida. No había clientes. El viento apenas movía las hojas de un ciprés enorme que estaba a un costado de la gasolinera. Siempre me había llamado la atención ese árbol. Alto, viejo, recto, como si llevara ahí más tiempo que todos nosotros. De pronto mi compañero dejó de hablar. Se quedó completamente quieto. Alzó la vista por encima de mi hombro y abrió los ojos como platos. ¿Qué pasa?, le pregunté, girándome un poco. No respondió. Su rostro estaba pálido, la boca entreabierta. Parecía que había dejado de respirar. Entonces volteé. Encima del ciprés había algo. Una bola de fuego. No era una llama común. No era como una fogata, ni como el fuego de un cable. Era una esfera ardiente, flotando, viva. Giraba lentamente como si respirara. Lo más extraño era que no quemaba el árbol. Las ramas no ardían, las hojas no chisporroteaban. La luz iluminaba todo alrededor con un tono anaranjado, irreal. Sentí cómo se me erizaba la piel. Nos quedamos así observándola, incapaces de movernos. Y entonces, la esfera se movió, como si se hubiera dado cuenta de que la mirábamos. La bola de fuego comenzó a elevarse más, despacio, alejándose del ciprés. Se deslizó por el aire, rumbo a los cerros, hasta perderse entre la oscuridad, como si la noche se la hubiera tragado. El silencio volvió de golpe. ¿Viste eso?, susurró por fin mi compañero. No respondí. No hacía falta. Terminamos el turno sin decir una palabra más. Ninguno de los dos volvió a mirar hacia el árbol. Los días pasaron, y entonces noté algo. El ciprés comenzó a secarse. Primero fueron las hojas de arriba, luego las ramas. En cuestión de semanas, el árbol estaba completamente muerto, gris, quebradizo. Nunca volvió a reverdecer. La gente del lugar lo vio y no se sorprendió. Se posó ahí, dijeron. Por eso se secó. Yo no pregunté más. Desde entonces, entendí algo que antes me negaba a aceptar. A veces lo que la gente llama habladurías no son cuentos, son advertencias. Relatos disfrazados de leyenda para poder convivir con una verdad demasiado incómoda. Nunca volví a ver esa luz. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde los cerros, juro que el aire se calienta de golpe. Y entonces recuerdo aquella bola de fuego y pienso que tal vez, solo tal vez, es verdad que las brujas también saben volar. La Chevrolet. Soy José, y esta noche, conductor y pasajeros de la desolada carretera, quiero pedirles algo muy simple. Imaginen conmigo una carretera, una línea casi recta, kilómetros y kilómetros de asfalto que parecen no llevar a ningún lado.
152 kilómetros, para ser exactos. Una carretera de la que no puedes salirte. Porque hacerlo significaría quedar atrapado en un banco de arena del que nadie va a sacarte. Esa es la carretera 22, allá en La Paz, Baja California. Y si hoy es desolada, imagínense cómo era en los años 70, cuando ocurrió esta historia. Pues sí, era una carretera todavía más sola, todavía más silenciosa. En aquel entonces yo trabajaba para una distribuidora de productos para tiendas de abarrotes. Teníamos clientes en Puerto Alcatraz y Puerto Cortés, una isla a la que solo se podía llegar embarcándose en Puerto San Carlos, y para llegar hasta ese puerto, no había otra opción más que recorrer esa carretera. Aquella madrugada, salimos alrededor de las 4. Mi patrón llegó de malas. Ya se nos había hecho tarde. Subimos la mercancía a la camioneta, y cuando encendí el motor, el ruido rompió un silencio tan espeso que parecía pegarse a la piel. Tomamos la 22 mientras el cielo seguía oscuro, apenas manchado por una línea pálida en el horizonte. A los pocos minutos, ya no se veía nada más que asfalto, ni casas, ni luces, ni edificaciones. Solo el camino extendiéndose frente a nosotros, como una cicatriz interminable. Los faros iluminaban fragmentos de carretera que aparecían y desaparecían, como si el camino se fuera formando justo frente a la camioneta. A los lados, nada, solo arena, y más allá, oscuridad. El viento levantaba remolinos que cruzaban el asfalto y golpeaban la carrocería. Yo sentía esa presión rara en el pecho, que da cuando sabes que estás entrando en un lugar donde no deberías quedarte mucho tiempo. Mi patrón iba renegando, rompiendo el silencio a base de quejas, como si el sonido de su voz fuera la única forma de convencerse de que no estábamos solos ahí. Y entonces, la vimos. Del otro lado de la carretera, venía una camioneta Chevrolet, vieja, destartalada, con la pintura azul completamente oxidada. Un modelo antiguo, fuera de lugar, como si no perteneciera a esa época. Avanzaba despacio, con los faros encendidos, iluminando el camino como si conociera perfectamente cada metro de esa carretera. «Uy, y para acabarla de amolar», dijo mi patrón, «ahí viene ese». «Ahorita pasa», le respondí, intentando tranquilizarlo, aunque algo en esa camioneta me incomodaba. Me orillé hacia un acotamiento que permitía el paso de los vehículos en sentido contrario. Ese acotamiento estaba en un vado, así que por un momento perdimos de vista a la Chevrolet. Nos quedamos ahí, únicamente acompañados por el sonido de nuestro motor. Esperamos 1, 2 minutos, pero no pasaba. Pensamos que tal vez nos estaba cediendo el paso, así que avancé. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo imposible. La camioneta ya no estaba. No pasó frente a nosotros. No escuchamos el motor. No la vimos alejarse. Simplemente había desaparecido. Mi patrón y yo comenzamos a lanzar teorías. Que tal vez se había salido de la carretera, que había dado vuelta, pero nada cuadraba. Salirse significaba quedar atrapado en la arena, y dar vuelta en U era imposible en un tramo tan angosto. No había explicación lógica. Sin más que hacer, continuamos el camino hasta Puerto San Carlos, y ahí nos embarcamos con la mercancía y llegamos a Puerto Alcatraz, donde estaba nuestro primer cliente. Mientras descargábamos, yo seguía inquieto,
Así que me acerqué al tendero y le pregunté: «Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta?». El hombre me miró fijo, como si ya supiera lo que iba a decir. «Ay, no», respondió. «No me diga que ya la vio. La Chevrolet». El tendero nos explicó que esa camioneta había sido vista por muchas personas en la carretera 22. Nadie sabía a quién pertenecía. Nadie sabía si había sufrido algún accidente. Algunos decían que aparecía de la nada y desaparecía igual. Pero otros aseguraban algo todavía más inquietante. Cuando lograban cruzarse a un costado de ella, podían ver claramente que no llevaba conductor. Desde entonces me pregunto si lo que les acabo de contar es un relato paranormal o uno de esos de fallas extrañas en la realidad que nadie puede explicar. Lo que sí es que me dejó pensando, conductor y pasajeros. ¿Será posible que los fantasmas no solo se limiten a las personas? Tal vez también habiten los objetos, los caminos, los vehículos. Y quizá, en algún punto de la carretera 22, esa vieja Chevrolet azul sigue recorriendo el asfalto, repitiendo eternamente un viaje que nunca terminó. Porque hasta el día de hoy, muchos aseguran seguir viéndola avanzar, sola, por ese desolado camino. La chica del río San Pedro. Me llamo Rogelio y escribo estas palabras desde Aguascalientes, México, conductor y pasajeros, con la esperanza de que quien las escuche pueda entender por qué, después de tantos años, todavía hay noches en las que no puedo dormir sin recordar su rostro, o mejor dicho, su sonrisa. Esto ocurrió a principios de los años 80, cuando yo era joven, imprudente, y creía que el mundo se explicaba con lógica. Vivía entonces en la colonia Insurgentes, un lugar sencillo, de calles de tierra y casas bajas, donde cualquier evento rompía la rutina. Por eso, cuando se anunció que habría un baile popular ese fin de semana, nadie quiso perdérselo. Recuerdo bien aquella noche. El aire era tibio. La música sonaba fuerte desde unas bocinas improvisadas, y el lugar estaba lleno de risas, humo de cigarro y olor a cerveza. Las parejas giraban torpemente sobre la pista improvisada, mientras los más jóvenes buscábamos a quien invitar a bailar, con ese nerviosismo propio de la edad. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada sola, ligeramente apartada del resto, como si no perteneciera del todo a aquel lugar. Era una joven hermosa, de una belleza serena y extraña. Tenía el cabello oscuro, largo, y un vestido claro que parecía brillar bajo las luces amarillentas. No reía, no hablaba, simplemente observaba. Algo me llamó la atención de inmediato. Muchos jóvenes se acercaban a ella, uno tras otro. Todos la invitaban a bailar, y todos regresaban con el rostro confundido e incómodo. Ella los rechazaba, con educación, sin levantar la voz, sin cambiar el gesto. Qué raro, pensé. Con esa cara cualquiera diría que ya tendría pareja. No sé qué fue lo que me impulsó. Tal vez la curiosidad, tal vez la arrogancia juvenil, o tal vez ella ya me había visto desde antes. Recuerdo haber pensado: el que no arriesga no gana. Me acerqué. Sentí como el ruido del baile se apagaba un poco a mi alrededor. Le extendí la mano y le pregunté si quería bailar. Ella levantó la vista lentamente y me miró como si me conociera de toda la vida.
Contigo sí. Estaba esperando por ti, me dijo. Esas palabras me recorrieron el cuerpo como un escalofrío, y sonreí, tratando de no parecer nervioso. Aceptó. Se levantó y bailamos. Su cuerpo era frío, demasiado frío para una noche como esa. Pero me dije que era imaginación mía. Bailaba bien, casi sin esfuerzo, como si flotara. No sudaba, no se agitaba, apenas hablaba. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Cuando el reloj marcó cerca de las 3 de la mañana, la música se detuvo y la gente comenzó a retirarse. Fue entonces cuando ella me dijo que ya debía irse. Comentó que vivía en Loma Bonita, una colonia cercana, y que podía irse caminando. Está como a 1 kilómetro, dijo. No es lejos. Yo, queriendo ser galante, me ofrecí a acompañarla. Ella aceptó sin dudar. Salimos del lugar y comenzamos a caminar por calles cada vez más oscuras. Para llegar a Loma Bonita, era necesario cruzar el río San Pedro, que en aquel entonces era más ancho, más limpio, más caudaloso, más vivo. El sonido del agua se escuchaba desde lejos. Mientras caminábamos noté algo extraño. No escuchaba sus pasos. El ambiente estaba en silencio absoluto, como si el mundo se hubiera quedado sin sonidos. Llegamos al río. La luna se reflejaba en el agua. Ella se detuvo. Se quitó los zapatos con cuidado. Se levantó un poco el vestido y comenzó a cruzar el río descalza, con una calma inquietante. El agua apenas parecía afectarla. Yo hice lo mismo. Dejé mis zapatos en la orilla. Me subí el pantalón y entré al agua. Estaba fría, mucho más fría de lo normal. Bajé la vista un segundo para cuidar el paso, y cuando volví a levantarla, ella ya no estaba. No había salpicaduras, no había ruido, no había sombras moviéndose. Simplemente había desaparecido. La busqué con la mirada desesperadamente. Miré hacia adelante, hacia atrás, a los lados. No había árboles, ni rocas, ni matorrales donde pudiera esconderse. El río estaba abierto, plano. Entonces ocurrió lo peor. Un viento helado, imposible para esa época del año, comenzó a soplar con fuerza. Me atravesó el cuerpo como cuchillas. Al mismo tiempo, desde la colonia Insurgentes, los perros comenzaron a ladrar y a aullar, uno tras otro, como si algo los estuviera atormentando. Luego vino algo peor. Un olor pútrido, a humedad vieja, a carne descompuesta, a algo que no debería existir. Me provocó náuseas, me quemó la garganta. El terror me paralizó apenas un segundo y luego corrí. Salí del río sin pensar, dejando mis zapatos atrás. Corrí descalzo, sintiendo las piedras clavarse en mis pies, impulsado por un miedo primitivo, animal. Fue entonces que no pude evitarlo. Me detuve, impulsado casi por una fuerza imposible de explicar, como si me obligaran. Volté hacia atrás, y entonces la vi. Aquella, la chica, mi acompañante, estaba de nueva cuenta en el río, pero esta vez se alzaba sobre las aguas. Sus manos estaban extendidas, y sus ojos ya no eran los de una joven. Sus ojos ahora estaban en blanco. El miedo me paralizó por un momento, pero cuando reaccioné, fue que corrí. Corrí como nunca antes lo he hecho en mi vida.
Llegué a mi casa y comencé a tocar frenéticamente la puerta. Gritaba, lloraba. Cuando por fin me abrieron, me desplomé. Conté todo lo sucedido, cada detalle. Mi familia me escuchó y luego dijeron que seguramente lo había imaginado, que estaba cansado, que había bebido, que me había sugestionado. Y el tiempo pasó. Años después, en los años 90, el fraccionamiento Canteras de San José comenzó a levantarse. Y él mismo quedó precisamente entre la colonia Insurgentes y Loma Bonita. Donde antes solo había oscuridad, ahora había calles y casas. Conseguí trabajo en una de las incipientes tiendas de la zona. Una tarde cualquiera, mientras atendía, sentí de pronto un escalofrío espantoso, como si alguien me estuviera observando. Levanté la vista. Pasando frente a la tienda, la vi. Era ella, la misma joven, el mismo rostro, el mismo vestido. No había envejecido nada. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo y entonces sonrió. No fue una sonrisa bonita. Fue terrible, macabra, burlona. Sentí que el corazón se me detenía. Ella siguió caminando y desapareció entre las calles. Nunca volvió. Hasta hoy no sé qué fue. Un fantasma, un alma en pena, o algo peor. Solo sé que hay encuentros que no deberían suceder. Nunca. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,